Bueno, este es el video de la operativa del día 7 de mayo del año 2018. Un día, digamos, un poco lento, la verdad. Un poco lento, pero se ejecutó con algunos trades. Eh, Realmente quedo, pues, aparentemente satisfecho por la operativa ejecutada. Igual se pueden mejorar varias cosas al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que veíamos por lo menos en la sesión del viernes? Veíamos aquí una continuación hacia el alza bastante sobreextendida. Vemos que aquí cómo es que los mínimos cada vez más altos se están quedando cortos respecto a la EMA 52. Entonces, lo que a mí me dice es que si aquí no realiza el retroceso profundo y aquí no tiene disposición para hacerlo, es que en realidad todos estos imbalances son compradores agresivos que se están situando a lo largo de todo este movimiento, quizás buscando un poco más de continuación hacia el alza. Entonces, lo que sí puedo anticipar inmediatamente es que esto es un triángulo ascendente con bastante expectativa a que el mercado se mueva hacia el alza, para lo cual ya tengo el objetivo identificado sobre los niveles de 87. Claro está que tiene que traspasar primero los 40.25 aproximadamente, era lo que yo tengo acá en estas líneas que ubico directamente desde mis perfiles de volumen. ¿Qué sucede? Aquí el mercado simplemente se está consolidando. Estos son movimientos típicos de un movimiento tendencial. Generalmente lo que vemos es continuación hacia un lado, continuación hacia un lado, luego realiza un proceso de transición con consolidación, bien sea para dar mayor continuación hacia el alza o simplemente cambiar dirección. Yo esperaba que el mercado realizara el retroceso profundo a partir de este movimiento que vemos acá. Entonces, directamente sobre este punto se podía establecer una especie de scalping, un scalping, digamos, sí, aunque claro está que no había que enamorarse directamente de los cortos en este tramo desde las 10:15 hasta las 10:45, 43 aproximadamente, debido a que este retroceso chocaba directamente con la EMA 52 de mi chart macro y contra este nivel de precio, los 69, 60, perdón, 68,50. Un nivel de precio interesante en el que anteriormente había testeado con cierta efectividad, ¿no? Vemos acá como por lo menos el precio también intenta realizar ese retroceso hacia ese nivel de precio. Entonces me dice que hay un área importante, simplemente hay un área importante. De hecho, cuando el mercado abrió muy hacia las 8:30 de mi hora, se produjo una continuación hacia el alza. Aquí yo pude haber realizado también un scalping alcista buscando cerrar posiciones hacia más o menos niveles del 77,25, muy cerca a la LR de mi chart macro. Entonces, digamos que así es como yo analizo el contexto del mercado para poder definir con cierta probabilidad hacia dónde me voy, si hacia el alza o hacia la baja o qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que yo estaba viendo? Mm, el mercado abre y yo encuentro acá muy sobre las 8:30 estos dos, bueno, 8:10, 8:20 casi había observado este short y este long. Este long, la verdad, sí me gustaba bastante, era por el simple hecho de que el precio como tal estaba mostrando ciertas características para poder ejecutar una trade en largo sobre este punto, pero digamos que todavía no los llevo a cabo con cierta contundencia, entonces me daba cosa poder participar aquí en este punto. ¿Qué tenía a favor? Tenía a favor estos imbalances compradores muy sobre los 69, tenía 67, el precio dirigiéndose hacia 68,50. Entonces, si ustedes se fijan, miren que 68,50 era un precio clave, pues por lo menos hasta ese momento, ¿verdad? El precio, mire como que aquí está testeando, vacilando un poco entre ese nivel hasta que por fin lo rompe en dirección hacia el alza. Ahora, si hace el retroceso, tiene bastante probabilidad para poderse dirigir hacia esta zona. También tenía la máxima de la sesión previa, entonces eran varias sumas de cosas que veía a favor y todo lo demás, pero aún así digamos que todavía no me siento como con este tipo de trades, ya que son demasiado agresivos, pero entonces vale la pena. Veía también aquí en mi flujo de órdenes cómo es que el precio al momento de realizar entonces ese retroceso establece, esto era a las 8:31, era esta zona. Establece lo siguiente, un mercado netamente distribuido, esto es una distribución típica de un mercado balanceado, entonces aquí por lo menos en esta zona no es propicio ejecutar trades tendenciales. Lo que sí anticipaba es que por lo menos el precio fuese a testear áreas claves tal cual como lo eran las áreas de valor y que estaban respaldadas por estos imbalances o por lo menos por esta actividad agresiva
por parte de los vendedores y fuese de nuevo a testear sobre estas áreas de valor, muy sobre los 68, 68,50. Y eso generalmente lo hace el mercado en un estado balanceado. Trata de probar áreas claves, áreas claves. Entonces, digamos que por acá puede esperar que el mercado por lo menos frenara para quizás de nuevo realizar la continuación hacia el alza, ¿no? Entonces, si el mercado realizaba su retroceso más profundo, tenía acá dos zonas interesantes para poder participar. Tenía entonces 67,25 y 68,25. En caso tal de que me hubiese generado cierta duda al respecto de poder participar en estos dos puntos, realmente digamos que un promedio de estos podría llevarse a cabo, ¿no? Entonces más o menos sería como un 67-75 aproximadamente, digamos que era aproximadamente eso. O si no, pues entonces directamente lo podíamos uno tomar sobre más o menos sobre esta zona, sobre el área de valor baja, buscando que el precio realizara mayor continuación hacia el alza, puesto que esto es típico en estos tipos de mercados tan balanceados como lo estábamos viendo en esa hora. ¿Qué hace el precio? Viene, testea el precio correcto para poder ejecutar, era 668. A ver, dejemos esto aquí. 668, de hecho aquí estaba. Yo lo esperaba digamos, hacia niveles de 68,50, aquí lo tenía marcado. Aquí también tenía otra trade marcada que era básicamente tomado desde ese mismo punto de vista, ¿no? Al ver, digamos, el estado en el que el mercado se encontraba, digamos que mi trade yo lo tenía muy, digamos, pensado sobre 73, pero aproximadamente era, digamos que era muy temprano para poder ejecutar ese tipo de trades también tan agresivos, entonces no me da, digamos, todavía un poco más de confianza ejecutar estos trades. Quizás más adelante cuando la intención como tal del mercado se vea aparentemente evidenciada. Estos tipos de trades son muy basados, digamos, en mi flujo de órdenes. Aquí lo que yo estaba pensando es que si el mercado realizase aquí realizó la continuación bajista con bastante fuerza, ¿verdad? Estaba mostrando una serie de mínimos cada vez más altos, pero veía esta zona como una área de resistencia fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace después el precio? Viene corrida, retroceso profundo para dar mayor continuación hacia la baja. ¿Cuál era por lo menos la expectativa de que el mercado realizase su continuación bajista? Era más o menos sobre esta zona. Además, estaba chocando con esta línea de tendencia alcista que había pintado desde hace bastante tiempo, eh, desde este punto. Entonces digamos que era por lo menos un nivel de precio clave. Quizás dude, vacile, a la próxima debo arriesgarme obviamente con objetividad para poder tomar estos trades, porque si lo hubiera tomado sobre este punto, una primera salida hubiera sido sobre los niveles de 73, sobre esta zona. Ya si hubiese testeado con efectividad este punto, me hubiera dedicado a observar este punto y si no, entonces directamente a una zona o básicamente hacia un máximo más alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo veía entonces 73 como una zona importante del precio, igual creo que no me hubiera tomado. Yo veía también un 72,25, pero bueno, digamos que esos eran los trades que estaba viendo en horas tempranas. Cuando el mercado hace la continuación alcista, ¿m? Más o menos sobre este punto acá, yo intento realizar un scalping sobre esta zona, pero no veía tampoco algo claro. Sí tenía, digamos, una trade en la 20, pero esta trade generalmente está saliendo de mi plan siempre y cuando me encuentre cercano a zonas o áreas importantes del mercado. Aquí me estaba indicando, era esto, más o menos estaba buscando la LR como una resistencia del precio sobre los niveles de 77 aproximadamente. Entonces, quizás se pudo haber ejecutado esta trade para salir limitadamente, pero en realidad yo quise aguantar un poquitico más acerca de lo que estaba haciendo el precio porque esperaba este retroceso al menos un poquito más profundo debido a la acción de que el precio estaba chocando contra un área importante. No lo hace, se queda corto, entonces me da hincapié para poder pensar de que este movimiento se está sobreextendiendo, cosa que entonces debo tener en cuenta para poder ejecutar un trade en contratendencia, que era lo que estaba haciendo por lo menos aquí el precio. Yo estaba viendo acá cómo es que estas zonas me estaban mostrando que esta corrida alcista a partir de este punto se estaba encontrando con una serie de vendedores agresivos que se estaban activando. Observo esta zona, esa es una zona de aceptación del precio, entonces realmente esperaba que como tal aquí hubiese
eh, digamos, una pequeña consolidación, bien sea para dar mayor continuación hacia el alza o simplemente realizar un retroceso más profundo. ¿Qué sucede? Que aquí yo estaba pensando solamente en cortos por el siguiente hecho. Bueno, ya tengo acá que esta zona se está distribuyendo, por lo menos aquí hay unos precios en los cuales los participantes, ya sean vendedores o compradores, los están aceptando. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo veo patrones de divergencia que se estaban marcando evidentemente. Veo la sobreextensión, veo bastante participación también de los vendedores activos sobre estos puntos, aunque en realidad eran los compradores los que estaban mandando sobre esa zona. Entonces me daba mucho para poder llevar a cabo una serie de cortos sobre estos puntos. Apenas el mercado se activa, yo empiezo a ver bastantes vendedores agresivos sobre los niveles de 79, cosa que yo llevo a cabo directamente y es donde saco efectivamente mi trade. Error acá, no dejar correr ganancias, la verdad. Pero bueno, vamos mejorando ahí con este tema. De pronto, si todavía la psicología me afecta un poco, debo esperar la primera trade, por lo menos digamos a 2 puntos. Veía estos pivots fuertes. Entonces, quizás aquí la salida de mi primer trade era muy sobre 77.50 a 1.50 de mi entrada y el otro sí dejarlo correr porque sí estaba viendo que el precio sí realizaba la continuación bajista podía dirigirse efectivamente hacia los mismos niveles de los 68, 69, más o menos sobre estos pivots. Entonces era para poderlo dejar aguantar. El segundo trade lo saco un poco más por miedo, la verdad, esto sí es un poco miedo. Aquí simplemente tuve que haber gestionado el stop, quizás dejarlo en break-even para que al momento de que llegara el precio a hacer ese retroceso, pues definir claramente una postura. Si saco mi stop con una ganancia limitada o simplemente lo dejo correr o qué hacer al respecto, ¿no? Entonces el precio hace la continuación bajista y encuentro otro corto, pero para mí realmente esto no estaba claro. Sí es técnicamente válido este trade, pero en realidad lo estaba esperando un poquitico más profundo. Entonces, de hecho, estaba respaldado por este pivot y por este otro pivot. Entonces, quizás desde ese punto de vista, un 75-50 era interesante. Aquí yo era también lo que estaba viendo. De hecho, yo lo estaba esperando en 75-25, pero estaba viendo que los compradores se estaban activando sobre esas zonas. Entonces yo dije, no, pues esperémoslo en un 76,50, ya que veía unos precios interesantes para, en caso tal de que el precio realizase su retroceso profundo, ya que me estaba mostrando cierta fuerza alcista. Si aquí la trade en la 20 no corrió, yo podría esperar el retroceso un poquitico más profundo. ¿Qué pasa? El precio efectivamente respeta los 5,50, más o menos sobre estos imbalances vendedores, muy cerca, digamos, al POC que se estaba estableciendo sobre ese punto y para dar mayor continuación hacia la baja. Entonces, pues realmente era un trade un poco confuso, no sabía, digamos, cómo llevarlo a cabo. Entonces yo simplemente me aparté un poco de este punto porque si yo veo que un trade no es claro para mí, que evidentemente es el trade al cual le debo, digamos, meter todo, entonces pues no lo ejecuto. Finalmente el mercado hace la continuación bajista. Aquí veo este trade inválido debido a que observo bastantes compradores activándose sobre esa zona. Entonces me daba a pensar que el precio podía realizar, digamos, una continuación bajista. Y eso es evidente. ¿Por qué? Veamos acá que esta micro tendencia bajista no es más que el retroceso un poquito supuestamente más profundo del precio, quizás llegando hacia la EMA 52 sobre niveles de 68-75. Entonces realmente no esperaba que el precio me otorgara mayores cortos. De hecho, también esto era un punto de decisión para mí. Yo estaba pensando, bueno, esto va a ser mi testeo. Si el precio hace la corrida bajista y hace el retroceso sobre este punto para dar mayor continuación hacia la baja, voy a estar pensando en cortos porque esto es un giro del mercado. De lo contrario, pues el precio buscará estos niveles para dirigirse de nuevo entonces hacia probablemente niveles de la LR, porque generalmente yo la uso también como zonas de soporte o resistencia pues, ya que eso viene, o más bien, eso hace parte de lo que yo he venido llevando a cabo durante mi estrategia, ¿no? El precio hace la continuación alcista, rehúsa todo lo bajista, entonces yo ya estoy empezando, digamos, a pensar en cortos. ¿Qué sucede? Que aquí todo esto estaba difícil para poder llevar a cabo. En realidad estaba complejo porque veía aquí
unas dos zonas de aceptación y aquí venía bastante rechazo por parte de los participantes. Entonces aquí me tenía por lo menos pensando el hecho de que si el precio empezase a hacer su retroceso profundo, iba a testear todas estas zonas hasta encontrar una aceptación más o menos sobre este punto. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, bueno, ok, esto también digamos que estaba complejo para llevar a cabo. Entonces yo estuve pensando, bueno, si el precio como tal va, digamos, a testear todos estos niveles, vamos a encontrar entonces un punto adecuado para poder ejecutar el trade y ya, si llega hasta ahí, pues bien, y si no, pues también. De todas maneras, el precio me otorgará bastante información acerca de lo que está haciendo y si dejo, digamos, pasar este trade muy sobre la EMA 52, pues no me importa, en realidad no me importaba. Evidentemente, el precio empieza a hacer su retroceso profundo debido a que hay bastantes compradores situándose sobre estas zonas y aceptando todos estos. Entonces me daba a mí a pensar de que esto iba a ser mucho más profundo. ¿Hacia dónde? Estaba por lo menos proyectando una trade más o menos sobre esta zona, pero me enamoré de 72 cuando el nivel de precio que debía haber ejecutado más o menos era un promedio entre estos dos puntos, un 72.50, 25. ¿Qué pasa? Aquí hace el retroceso. ¿A dónde llega? 72.25, 72.50. Era un precio interesante para poder haber participado. Lo estaba esperando de una forma muy conservadora sobre niveles de 72. Entonces, pues realmente no tengo, digamos, ¿cómo decirlo? Tengo más bien un sabor agridulce al respecto porque identifiqué una zona aproximada de precios y me voy contento por ello porque cada vez estoy mejorando más el uso de esta herramienta y me está otorgando a mí la posibilidad de ver mejores precios para poder participar. Eso por un lado. Por el otro lado, pues que simplemente tuve que haber sido un poquito más agresivo porque aquí tenía yo respaldado por este pivot. ¿M? Entonces estaba respaldado por este punto. Pude haber optado el 72.25, 50, 1 o 2 ticks por encima de este pivot y aguantándolo esto, o más bien teniendo este precio como soporte para mi stop, ¿no? Entonces simplemente daban, digamos que mayor continuación hacia el alza. Esperaba unas salidas muy sobre las zonas de 77. Entonces yo tuve que haber tomado este largo y haber salido muy sobre estas zonas, ya sea acá o acá, donde me estaban mostrando actividad vendedora sobre esa zona, cosa que a mí me da, digamos, a pensar de que aquí podría ejecutar unos cortos, de hecho se lleva a cabo. Veo esta zona, la ejecuto, doblo aquí posición y pues el precio supuestamente me estaba mostrando bastante continuación bajista, pero aquí estaba recuperando como tal la 20, pues la línea 20, la LR bastante fuerza, entonces quise salir limitadamente. Eh, Aquí de hecho volví a testear sobre estos puntos y andaba esperando otra trade más o menos sobre esta zona. Generalmente mi trade debería ser un tick por debajo de este pivot previo buscando la contratendencia. La estaba buscando en 77.50 y no llega, me deja. Entonces tengo que reevaluar el hecho de cuándo poder ser agresivo con estas trades porque si estoy viendo bastantes NF que he tenido por lo menos en varias operativas que he venido ejecutando. La expectativa es que el precio por lo menos aquí está tomando ciertas áreas fuertes de resistencia. Aquí el precio puede realizar la continuación bajista testeando acá los 3.50 y 71, 72 aproximadamente. Inclusive puede ser un poquito más profundo tratando de buscar de nuevo acá este 68.50, 75 y quizás si el precio llegase a dar mayor continuación hacia el alza tendría que romper con bastante contundencia los niveles de 79.25 para poder dirigirse hacia 86.75 siempre y cuando acepte este punto. Si los compradores aceptan aquí 84.25, entonces básicamente podríamos ver bastante continuación hacia el alza. Entonces, digamos que eso es todo. Vamos a ver cómo se desarrolla como tal la operativa. Cualquier cosa, entonces por favor pregunten.